Hola, mi nombre es Karina Pizarosa y soy asistente del Departamento Básico de Medicina. Hoy vamos a hablar de inmunodeficiencias. Dividimos esta charla en dos partes. En la primera vamos a definir qué son inmunodeficiencias, vamos a clasificarlas en inmunodeficiencias primarias y secundarias, vamos a clasificar a las inmunodeficiencias secundarias a su vez, según los factores que las provocan, y vamos a hablar un poco de algunos tipos de inmunodeficiencias secundarias, que son las inmunodeficiencias secundarias ligadas a lo que se podría llamar causas fisiológicas. Durante estas 2 semanas, ustedes en los talleres y seminarios del Departamento Básico de Medicina han hablado de los trastornos del sistema inmune. Los trastornos del sistema inmune pueden ser y se pueden dar de 3 formas. Se pueden dar en el contexto de una reacción exacerbada, exagerada y aberrante frente a un antígeno para el cual el sistema inmune ya ha sido sensibilizado. Estas son las reacciones de hipersensibilidad y son los trastornos en más del sistema inmune. Una reacción en demasía. El sistema inmune también puede atacar lo propio al reconocerlo, al no reconocerlo, y entonces entenderlo como extraño, y entonces se dan las enfermedades autoinmunes. Eso es el atacar lo propio. Y por último, están los trastornos en menos del sistema inmune, que son las inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias hablan de una alteración de la función del sistema inmune, ya sea intrínseca o extrínseca a este sistema, que lleva a generar respuestas inmunes que no son eficaces, debido a un déficit en su función, tanto cuantitativo como cualitativo. Estas son las inmunodeficiencias y es lo que vamos a hablar durante el resto de la charla. Las inmunodeficiencias dijimos que son una alteración del sistema inmune que lleva a que éste funcione en menos. Las inmunodeficiencias son primarias si el defecto del sistema inmune es intrínseco a sí mismo, es decir, hay una alteración de alguno de los componentes del sistema inmune y no hay una causa externa que lo genere. Mientras que las inmunodeficiencias secundarias son las causadas por factores externos. Ahora vamos a ver que son muchísimos los factores externos que las generan, y entonces por eso obviamente son mucho más prevalentes. Tanto las inmunodeficiencias primarias como las secundarias se puede ver afectada la respuesta inmune innata y la adaptativa. Y dentro de la adaptativa, tanto la respuesta inmune humoral como la celular. ¿Cómo nos podemos orientar a qué tipo de efector del sistema inmune está alterado? Bueno, por la clínica que van a tener los pacientes. Los pacientes con inmunodeficiencias, vamos a ver que lo que van a tener con un sistema inmune que funciona en menos, van a tener una predisposición a sufrir infecciones. ¿Qué tipo de infecciones van a tener más predisposición a sufrir? Nos va a orientar si lo que está alterado es la respuesta humoral o la respuesta celular. La respuesta humoral, como sabemos, sobre todo genera respuestas inmunes efectivas contra microorganismos extracelulares, bacterias capsuladas o encapsuladas, como el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. Entonces, si hay un aumento de una predisposición o un aumento de este tipo de infecciones en un individuo, hay alta chance de que lo que esté alterado es la respuesta inmune humoral. Mientras que la respuesta inmune celular es efectiva contra bacterias intracelulares, contra hongos, contra virus y contra protozoos. Entonces, si lo que se ven son un aumento de infecciones, en este caso, de estos tipos de microorganismos, es que se puede hablar de que podría haber una inmunodeficiencia que afecta a la respuesta inmune adaptativa celular. Y hay veces en que va a haber una alteración tanto humoral como celular. Esto corre tanto para las inmunodeficiencias primarias como las secundarias. Con respecto a las inmunodeficiencias primarias, primero a destacar obviamente que no son tan frecuentes como las secundarias, ocurren alrededor de entre 1 de 2.000 nacidos vivos. Hay un grupo grande de trastornos y cada vez se están descubriendo más y se van a también probablemente aumentar el número de personas que se identifiquen como
teniendo inmunodeficiencias primarias una vez que nosotros sepamos cada vez más de estas alteraciones del sistema inmune. En el 2015, el Comité de Expertos de la Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas generaron una clasificación de las inmunodeficiencias primarias en las que las dividieron según los fenotipos de expresión clínica. Las dividieron en 9 grupos. Nosotros vamos a hablar brevemente de las inmunodeficiencias primarias porque no es el tema principal de nuestro taller, el cual se centra en las inmunodeficiencias secundarias, pero queríamos mostrarles que existen estas inmunodeficiencias, que obviamente se expresan la mayoría a edades tempranas y que, como vamos a ver, pueden afectar todas las etapas de la respuesta inmune, tanto la innata como la adaptativa. El primer fenotipo, nos vamos a detener en solo algunos de los fenotipos. El primer fenotipo habla de inmunodeficiencias que afectan tanto la inmunidad celular y humoral, y esto abarca entre un 10 a un 20% de los pacientes con inmunodeficiencias primarias. Dentro de este grupo está la inmunodeficiencia combinada severa. Las inmunodeficiencias combinadas severas se determinan así, a diferencia de las inmunodeficiencias combinadas, porque hay un déficit de linfocitos, hay una linfopenia en la inmunodeficiencia combinada severa. La severidad lo da la linfopenia. Básicamente hay dos formas, una forma ligada al cromosoma X, que es la forma más frecuente, y se debe a una mutación en la cadena gamma de los receptores de citoquinas, que eventualmente llega o lleva a un defecto profundo en el desarrollo linfocitario, sobre todo de las células T. Con respecto a la forma recesiva de esta enfermedad, lo que se ve alterado es una enzima que es la enzima adenosina desaminasa o de aminasa. Esta enzima en realidad está disminuida, hay un déficit de esta enzima en la inmunodeficiencia combinada severa recesiva, y esto lleva a que se genere una acumulación de sustancias tóxicas para los linfocitos inmaduros y sobre todo para los linfocitos T. Esto genera trastornos que llevan a un déficit tanto de la inmunidad celular como humoral, recordando siempre la cooperación entre las células T y las B. Otro grupo que queríamos nombrar, sobre todo por su prevalencia, son las inmunodeficiencias a predominio de anticuerpos. Estas son las mayorías de las inmunodeficiencias primarias. Dentro de ellas están el déficit de IgA, que es el más frecuente de las inmunodeficiencias primarias, alrededor de 1 en 600 individuos lo tiene. Y luego también queríamos nombrar la inmunodeficiencia variable común, la cual ocurre más o menos en 1 de cada 25.000 nacidos vivos, siendo la mayoría de los casos esporádicos. Obviamente que las inmunodeficiencias a predominio de anticuerpos, lo que va a predominar son infecciones de bacterias extracelulares o de bacterias de lo que se llama piógenas, como ya nombramos, como son el Streptoneumoniae o el Staphylo aureus. Hay también, como verán, defectos en los fagocitos o defectos en el complemento. Esta es una muy buena clasificación en el contexto de que nos muestra cuál es el déficit que tiene el sistema inmune y se clasifica según qué componentes del sistema inmune están alterados. Esto es solamente para que vean dónde alguna de todas las inmunodeficiencias primarias actúa, a nivel de qué lugar de la maduración, tanto de la línea mieloide como linfoide, actúa. Un dato importante, sabemos que estas inmunodeficiencias primarias ocurren sobre todo a las edades tempranas de la vida, pero bueno, en pacientes adolescentes sobre todo, y tal vez en algunos adultos, sobre todo para el déficit de IgA o la inmunodeficiencia variable común, se tendría que pensar o sospechar una inmunodeficiencia primaria cuando se presenten 2 o más infecciones en un año, 2 o más infecciones sinusales en un año en ausencia de alergia, una neumonía o más por año, diarrea crónica con pérdida de peso, abscesos recurrentes en piel y órganos internos, infecciones micóticas recurrentes en piel, infecciones micobacterianas, infecciones virales recurrentes, y obviamente en pacientes es mucho más fuerte el planteo si los pacientes tenían una historia familiar de inmunodeficiencia primaria.
Todo esto sirve si se descartaron que hubiera otras causas de inmunodeficiencia, es decir, si se descartaron que hubieran causas secundarias de inmunodeficiencia. Pero esto me pareció importante para pensar. La mayoría, para que quede conceptualmente, de inmunodeficiencias primarias se observan en los recién nacidos y en los niños. En los adultos tendríamos que sospecharla en estos casos, y si se descartan todas las otras causas de inmunodeficiencia, es decir, todas las causas secundarias de inmunodeficiencia. Y como vamos a ver a continuación, son muchas y hay que ser muy detallista para descartarlas todas. Entonces vamos a hablar de las inmunodeficiencias secundarias. Si uno hablaba de que las inmunodeficiencias primarias ocurrían entre alrededor de 1 en 2000 nacidos vivos, las inmunodeficiencias secundarias son infinitamente más prevalentes. Ahora vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de inmunodeficiencia secundaria y cuáles son algunas de las entidades o patologías que nos hablan de inmunodeficiencias secundarias o que provocan inmunodeficiencias secundarias. No es solo el HIV, hay otras muchísimas más causas de inmunodeficiencias secundarias. Nosotros clasificamos la inmunodeficiencia secundaria según las causas, es decir, los factores que alteran el sistema inmune, que son la causa de la alteración del sistema inmune. Entre ellos podemos encontrar lo que se llaman situaciones como fisiológicas, entre las que encontramos las edades extremas, los recién nacidos y la vejez, y también el embarazo, que en realidad más que una inmunodeficiencia es el hecho, o en el embarazo se genera inmunotolerancia para poder llevar a término al feto y cumplir esa función biológica. También podemos ver que ciertos fármacos o ciertos tratamientos como la cirugía generan inmunodeficiencias secundarias. El estrés medioambiental, las radiaciones ionizantes, la luz ultravioleta, químicos también generan inmunodeficiencias secundarias. Obviamente que ciertas enfermedades genéticas y metabólicas también lo generan. Enfermedades autoinmunes y cáncer también generan inmunodeficiencias secundarias. Las enfermedades infecciosas, dentro de ellas el HIV, pero no es la única, también generan inmunodeficiencias secundarias. Y la malnutrición, tanto la desnutrición como la obesidad, generan inmunodeficiencia secundaria. Y este hecho es muy relevante porque es la causa más prevalente en el mundo de inmunodeficiencia secundaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de inmunodeficiencia secundaria, el espectro de causas o de factores que afectan al sistema inmune es muy amplio. Y eso nos tiene que hacer pensar, porque ¿cómo llevamos esto al paciente? Un paciente que, por ejemplo, sea obeso, que tenga diabetes, que tenga enfermedad renal crónica como consecuencia de, por ejemplo, su diabetes, o de otros factores de riesgo cardiovascular, ese paciente va a tener muchísimo más riesgo de padecer infecciones y de que esas infecciones tengan una peor evolución. Ustedes lo pueden ver incluso ahora con el COVID, las infecciones o esta infección de la pandemia les va peor en los pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, o son población de riesgo pacientes diabéticos o obesos. Todo esto altera el sistema inmune. Tenemos que abrir nuestra cabeza y entender que hay muchas causas de alteración del sistema inmune y que tenemos que identificar esos pacientes que están en mayor riesgo para poder actuar de forma correcta. Todas estas causas que llevan a inmunodeficiencia, obviamente ya dijimos que predisponen a infecciones, pero también alteran la inmunovigilancia del sistema inmune y por lo tanto también pueden favorecer el desarrollo de ciertas neoplasias y de neoplasias malignas como el cáncer. Y también de alguna manera se sabe que hay una alteración en la inmunomodulación que puede favorecer en el contexto de inmunodeficiencia de algunas alteraciones autoinmunes. Entonces son realmente una causa de morbilidad importante, incluso morbimortalidad importante, y las tenemos que tener en cuenta. Son tan frecuentes que ahora son algunas de las cifras que voy a decir. Alrededor de 7.000 personas viven en el mundo, de las cuales un 13% de la población mundial tiene obesidad. Y esto es un dato del 2016 de la OMS, y yo hasta el año pasado, que este dato no estaba relevado, decía que la causa principal de inmunodeficiencia secundaria en el mundo era la malnutrición, sí, pero dentro de ellas la desnutrición. Ahora la obesidad ha superado a la desnutrición. Y no es un problema del primer mundo, es un problema de los países, incluso está aumentando cada vez más en los países subdesarrollados y en las poblaciones pobres de los países desarrollados. Se asocia también de alguna manera con la pobreza y con una mala alimentación.
Por el otro lado, la desnutrición sigue siendo una causa importantísima de inmunodeficiencia secundaria. Algo tan simple como darle de comer a alguien, y, estamos en el 2020 y no logramos mejorar eso. 422 millones de personas tienen diabetes. Si uno piensa que son 7.000 millones de personas en el mundo, 700 millones son 10%, así que alrededor de un 6-7% de la población mundial tiene diabetes. Ahora vamos a ver cómo incide la diabetes en el sistema inmune. Y alrededor de un 10% de la población mundial tiene enfermedad renal crónica, que también altera el sistema inmune. Comparado con estos, las personas que tienen HIV, que sería como la patología paradigmática de la inmunodeficiencia, es más, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es lo que significa SIDA, es muchísimo menos. Obviamente que impacta, obviamente que hay que prevenirlo, y se está logrando de alguna manera controlar esta epidemia. Estamos mucho mejor que lo que estábamos hace unos años, pero falta mucho para trabajar. Y obviamente es paradigmático en el sentido de que altera las células del sistema inmune, altera los linfocitos TCD4, entonces, y los disminuye en cantidad. Entonces es muy paradigmático, pero igualmente, comparado con las otras alteraciones, es menos frecuente. Nosotros queremos, en estas dos charlas, darle la entidad necesaria a todas las otras causas de inmunodeficiencias secundarias, y sobre todo lo que tienen que ver con lo metabólico, porque son las que más inciden en el grueso de la población, y tal vez uno no las identifica como causas de inmunodeficiencia secundaria. Como es una sociedad actual que está regida mucho por las celebridades, quise mostrarle que las inmunodeficiencias secundarias no son ajenas a los ricos y famosos, y por lo tanto me permito este pequeño corte en la charla para nombrar que el tío Charlie de 2 hombres y medio tiene HIV, que Facundo Arana tuvo linfoma de Hodgkin cuando era joven, que Selena Gómez tiene lupus, tuvo una enfermedad renal crónica, probablemente una nefritis lúpica, y la tuvieron que, eventualmente, que llevó a una enfermedad renal crónica que la terminó en trasplante, y por lo tanto ahora toma fármacos que son inmunosupresores, que Steve Jobs tuvo un cáncer de páncreas, que a su vez también parte del tratamiento que le realizan, el tratamiento médico que se realiza, el tratamiento oncológico, oncoespecífico, también genera inmunosupresión, aparte de las neoplasias sólidas, que Jorge Lanata tiene diabetes y lo tuvieron que hacer un trasplante reno-pancreático, y está tomando inmunosupresores también, y que Steven Spielberg tiene enfermedad renal crónica. Entonces, les afecta a todos. Bien, dijimos que íbamos a hablar de las situaciones fisiológicas, o lo que se llaman situaciones fisiológicas en las cuales está alterado el sistema inmune. Entonces, la situación fisiológica por la que todos pasamos, en la cual estaba alterado el sistema inmune, era cuando nacimos, en la cual nuestro sistema inmune estaba inmaduro, básicamente. ¿Qué significa que era inmaduro? Que bueno, no podía generar unas respuestas inmunes del todo correctas. Los bebés, los recién nacidos, tienen una capacidad limitada de las células B para desarrollar respuestas inmunes específicas, tienen una inmadurez de los órganos linfoides secundarios, y tienen ausencia de desarrollo de células memoria, tienen disminución del almacenamiento de neutrófilos, y también una disminución de la actividad de los neutrófilos, tienen una disminución de la actividad de las células natural killers, y una disminución de la producción de citoquinas y de componentes del complemento. Incluso si son prematuros, hay una ausencia de la transferencia materna de inmunoglobulinas antes de las 32 semanas de edad gestacional, y por lo tanto empeoraría toda esta situación. La otra situación fisiológica en la cual el sistema inmune está alterado es la contrapartida de los recién nacidos, es la vejez. En la vejez, si en la niñez o en los recién nacidos, había inmadurez, en la vejez hay como una senescencia, hay una disminución de las respuestas, hay como una hiporrespuesta. Hay respuestas reducidas a nuevos antígenos, hay una oligoclonalidad de las células T junto con una menor capacidad del timo para generar células T naive, disminución de diversidad de las respuestas de células B también. Hay un aumento de la alteración de las barreras cutáneas y mucosas, sabiendo que las barreras cutáneas y mucosas forman parte de la respuesta inmune innata, y que hay que recordar, y que la indemnidad de las mismas favorece generar buenas respuestas inmunes. Hay una alteración de los procesos de curación causados por cambios metabólicos y endocrinológicos asociados con el envejecimiento,
y hay una capacidad disminuida para estimular tanto la producción como función de los macrófagos y los neutrófilos. Y acá un dato especial. El embarazo en sí no sería, nunca podríamos hablarlo de inmunodeficiencia. El embarazo lo que favorece es el desarrollo del el feto y la permanencia en el cuerpo de la mujer de un ser que tiene la mitad del contenido o del material genético que no es el de ella, que es extraño. Entonces, el cuerpo y el sistema inmune toleran ese producto gestacional. ¿Cómo hace el sistema inmune, cómo hace el cuerpo para que el sistema inmune tolere al feto, al bebé? Bueno, se producen, sobre todo tienen acciones moduladoras del sistema inmune las hormonas. Por ejemplo, los estrógenos interfieren con la activación de los linfocitos T por las células dendríticas, son como un factor antiinflamatorio, y a su vez una pequeña cantidad de estrógeno aumenta la concentración de progesterona, y puede aumentar una pequeña cantidad de estrógeno, puede aumentar en mucho la producción de progesterona. La progesterona, a su vez, induce respuestas tipo TH2, reduce la producción de citoquinas inflamatorias como la interleuquina 12 y la TNF-alfa, y reprime respuestas halogénicas. Es, por lo tanto, si favorece la respuesta TH2, un inhibidor potente de las respuestas TH1, y por lo tanto, al favorecer o inclinar la balanza hacia las respuestas TH2, facilita la tolerancia. Otra hormona, como la gonadotrofina coriónica humana, favorece la diferenciación de células dendríticas hacia un estado tolerogénico, favorece el reclutamiento de linfocitos T reguladores y reprime las respuestas halogénicas. Hay un desequilibrio entre las respuestas TH17 y T reguladoras en favor de las últimas, de las T reguladoras, y se inhibe de diferentes formas el complemento. Entonces, como el fin biológico es distinto, no hay ningún error, acá se busca la inmunomodulación del sistema inmune, el embarazo es inmunotolerancia. Pero lo nombramos acá para reforzar este concepto. Entonces, para ir terminando con esta primera parte, las inmunodeficiencias se clasifican en primarias y secundarias. Ambas pueden afectar tanto a la inmunidad innata como a la adaptativa. Las inmunodeficiencias secundarias son condiciones fisiológicas o patológicas prevalentes. Se clasifican según las causas que las provocan, y nos gustaría que nos sigan escuchando en el próximo video para completar lo que queda de las inmunodeficiencias secundarias, sobre todo las causas patológicas que favorecen la alteración del sistema inmune. Muchas gracias por escucharnos y los veo y espero que me escuchen en el próximo video.